El ministro de Energía, Diego Pardo, se refirió a los cuestionamientos que ha recibido por la inminente alza de las cuentas de la energía eléctrica, señalando que las críticas en política son legítimas e insistió que buscarán maneras de hacer crecer el subsidio. Estos reparos de los parlamentarios siguen, aunque el presidente Gabriel Boric aseguró que si bien el reajuste de las tarifas es algo impopular de ejecutar, es necesario para evitar que la deuda con las empresas generadoras siga creciendo. Vamos a escuchar detalles con Gonzalo Holguín. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy y Tomás? Muy buenos días. Efectivamente, en medio del malestar oficialista que se ha generado por el alza de las tarifas de las cuentas de la DUS, el ministro de Energía, Diego Pardo, uno de los principales, si no el principal cuestionado en medio de esta controversia, ha salido al paso de estas críticas por su papel y la capacidad que tenga para paliar este significativo aumento. Sumándose a los dichos del presidente de la República, Gabriel Boric, Pardo remarcó que como gobierno serán capaces de encontrar nuevas maneras de, entre comillas, hacer crecer el subsidio o alguna otra forma para mitigar las alzas. Ante las críticas manifestó que estas son legítimas y agregó que la velocidad y el ánimo constructivo con el que fue hecho este proyecto, el de la estabilización tarifaria nos referimos, en conjunto con el Congreso, muestra que el Ejecutivo, el Gobierno, en el fondo finalmente puede generar las condiciones para trabajar en conjunto con el Poder Legislativo y establecer soluciones. También explicitó que van a seguir trabajando con el mismo ímpetu con el que lograron la aprobación de la Ley de Estabilización, ánimo que él señala, ve presente en la mesa técnica que trabajó este día jueves. Este proyecto de ley, que por cierto entendemos que es una noticia difícil y que va a ser impopular comunicarla, es solo un primer paso y vamos a seguir trabajando ese mismo espíritu con el que fuimos capaces de sacar esta ley de estabilización. Yo lo veo presente en la mesa de trabajo que funcionó el día de hoy y eso me mantiene optimista de que vamos a ser capaces de encontrar nuevas maneras de hacer crecer el subsidio u otras maneras de mitigar las alzas. Por otra parte, en entrevista con Radio Presidente Ibáñez en Punta Arenas, el presidente Gabriel Boric puntualizó que como presidente tiene el deber de ser responsable y no pensar solo en la próxima elección, sino que en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Añadió que producto del congelamiento de las tarifas en los años 2019 y 2022, ya lo sabemos, se acumulaba una deuda de 6.500 millones de dólares. Por lo tanto, dijo que el ajuste que hay que hacer, que es difícil, es un ajuste necesario, añadiendo que están buscando los mecanismos en la mesa de trabajo en conjunto con los parlamentarios para poder ampliar la extensión de ese subsidio a más familias. Y como presidente de la República yo tengo el deber de ser responsable y pensar no en la próxima elección, sino en la sostenibilidad de las finanzas públicas, pensando en las familias chilenas. La experiencia que yo he tenido en el gobierno es que deuda que no se paga sale más cara. Por lo tanto, el ajuste que hay que hacer, que es difícil, es un ajuste necesario porque si no sería irresponsable de nuestra parte. Yo sé que no es popular, sé que es difícil. Bueno, sabemos que esta crisis económica y social que puede traer las cuentas de la luz es también de una dimensión política, se lo hemos estado contando, estas álgidas críticas por parte de personeros del Partido Comunista, también del socialismo democrático, sobre todo de la bancada independiente PPD, quienes han criticado al Ejecutivo y específicamente, lo sabemos, al ministro de Energía, Diego Pardo, por no informar abiertamente cuál era el porcentaje de alza que se proyectaba. La diputada del Partido Comunista y presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola, una de las más críticas, señaló en relación a la gestión de Marcel y Pardo que no busca sacar conclusiones anticipadas, aunque sí aclaró que se debe hacer un juicio respecto a si han sido los caminos correctos que se han tomado o no, y puntualizó que no le corresponde a ella personalmente ser la que lo evalúa. No voy a sacar conclusiones anticipadas de lo que pueda llevar adelante las acciones que tiene un ministro u otro. Creo que los ministros, sin lugar a dudas, actúan con la buena intención de resolver un problema. Ellos tienen un mandato, tienen que hacerse cargo de lo que corresponde. ¿Cuáles son los caminos que se han tomado? Bueno, habrá que hacer un juicio respecto de si han sido los mejores, si han sido los correctos o no. Eso no me corresponde a mí evaluarlo. En medio de este debate, este jueves se llevó a cabo en el Ministerio de Energía, sí, la presencia de Pardo, por encontrarse en la gira del presidente Gabriel Boric, la tercera reunión de la Comisión Técnica Asesora de la Ley de Estabilización. La ausencia de ambos ministros, tampoco estaba Marcel, y la poca urgencia que se le ha dado a días que comienza a regir el alza, provocaron la molestia de los diputados asistentes. Cabe decir que Pardo respondió a esta molestia, expresando que sí estaba conectado, pero desde el avión. Literal dijo esto el secretario de Estado, acusando que la señal no fue suficiente para responder preguntas
preguntas y aclarando que el lunes asistirá a la sesión de forma presencial. Al respecto, la diputada de la bancada independiente PPD, Camila Musante, volvió a arremeter contra el Ejecutivo y en específico contra el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señalando que solo se ha puesto en el debate lo relativo a las cuentas domiciliarias, pero que también no hay medidas para el comercio y que la vida en Chile eventualmente será más cara. Lamentablemente vemos que esta cuestión solo se ha tratado de las cuentas domiciliarias, pero aún no escuchamos ni un pronunciamiento que vaya en la línea de lo que ocurrirá con el alza de los productos y del costo de la vida en general. Las empresas y tanto el área industrial como comercial van a trasladar el costo del alza de la luz a los consumidores, por lo tanto la vida en Chile será más cara y esto es algo que no está siendo abordado ni desde el Ministerio de Hacienda ni Economía. Hay que decir que el jefe de bancada de este comité, el de la bancada independiente PPD, Jaime Araya, también es otro de los parlamentarios que ha estado en la ofensiva por aclarar las cifras, conocer las proyecciones, solicitar renegociaciones y alternativas rápido para evitar la crisis en la que se encuentra el poder político con este tema. El diputado y jefe de bancada independiente PPD, Jaime Araya, subrayó que esperaba una mayor apertura por parte del gobierno para encontrar soluciones. La suspensión de la entrada en vigencia del decreto no es una irresponsabilidad, como ha dicho el presidente de la República, creo que es un acto de cordura. Hoy día está en entredicho que los datos que estuvieron a la vista para la legislación eran incorrectos, inexactos, imprecisos, y desde ese punto de vista una legislación que tiene ese nivel de falla en su génesis tiene que ser revisada con tranquilidad. Por la tarde, Pardow se reunió en todo caso con parlamentarios de la zona del sur del país para abordar las principales alternativas para enfrentar esta problemática, asomando dos en el horizonte: el subsidio para personas electrodependientes y la sobretasa al impuesto al carbón, que es una idea que nuevamente señalamos, Katy Tomás, ya había sido planteada al Ejecutivo hace días, semanas y en algunos casos incluso meses en el alero de la Comisión de Minería y Energía, y que serían las que eventualmente el Ejecutivo estaría considerando para incorporar, para hacer lo que más importa: generar recursos frescos y reducir el alza o aplacar el alza de las cuentas de la luz que se viene sí o sí. Oye, mira, a ver, algunas cosas. Todo este asunto de la ley de las tarifas eléctricas, primero comienza a regir el 1 de julio, el próximo lunes, ahora, y no hay tiempo para modificar eso porque es una ley y las leyes se tienen que cumplir. Y por lo tanto no hay espacio en estos momentos. Lo segundo es que quienes resolvieron todo esto, naturalmente que los parlamentarios, pero quienes impulsaron todo esto no fueron los parlamentarios. Los que impulsaron todo esto fueron los ministros, dos: Diego Pardo, del Frente Amplio, y resulta que también lo hizo el ministro Mario Marcel, obviamente. ¿Quiénes están en contra? El Partido Comunista han sido de los más críticos, estoy hablando al interior del oficialismo. Comienza a producirse una división entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que no es solamente con respecto a lo que está ocurriendo con el alza de las tarifas eléctricas, sino también más profundo en materia política, ¿o no? Y te pregunto esta parte política porque ha habido una discusión política al respecto, se habla de las próximas elecciones y de los daños que se pueden producir, etcétera. ¿Hay una fractura que podría profundizarse, Gonzalo, no? Yo creo que podríamos hablar de que se va agrietando la relación, Tomás, en el Frente Amplio internamente. A todo esto nosotros siempre estamos hablando de cuestiones que se nos dicen, entre comillas, en privado, porque, claro, hay un cálculo político, comunicacional de lo que significaría decirlo en público que evidentemente hace que se guarden un poco, pero la verdad es que si existe la sensación de que parte de la preocupación que tienen estos parlamentarios que hemos escuchado responde a un tema netamente electoral, y que lo que a ellos les toca como Frente Amplio es asumir que el ministro de Energía es de ese sector, que es del partido del presidente de la República, que es amigo del presidente de la República, que finalmente de alguna forma el resto de los partidos políticos y sobre todo la oposición lo hacen cargar a ellos. El Frente Amplio son los responsables como símbolos de alguna manera para que las familias entiendan de que por culpa de ellos se les sube las cuentas de la luz, una cosa así. Entonces, en ese escenario de una suerte de asedio, evidentemente que hay un resentimiento, una crítica, un cuestionamiento, la expectativa de que se hubiese sido más leales o que se sea menos duros en la arena de lo público respecto de estos parlamentarios que estamos escuchando. Y esto es precisamente lo que comienza a agrietar las relaciones y a mostrar
Tomás, Katy, lo que siempre estamos hablando, y no solo en este gobierno, sino que en otros del pasado, las señales claras de cuando un gobierno termina, cuando ya cada parlamentario, cada partido político empieza a rascarse con sus propias uñas, proyectos personales, proyectos distritales, la continuidad en el poder político, y se va dejando de lado la lógica de que hay que blindar, de que hay que respaldar y de que hay que cerrar filas, cuestión que ahora pareciera solamente ser domicilio político del Frente Amplio en esta crisis de las cuentas de la luz y ya no del resto de los partidos del oficialismo, lo que evidentemente va a ir cada vez más generando tensiones, y espérense que lo estamos viendo en las cuentas de la luz, que es algo muy patente. Lo vamos a seguir viendo en otros temas y cada vez más a medida que nos acercamos a las elecciones, no solo municipales y de gobernadores regionales, sino que las que más importan en el Parlamento, que son derechamente las parlamentarias. Y lo otro es el nudo ciego a estas alturas que se produce en cuanto a las declaraciones respecto de si el ministro entregó o no la información transparente, completa, a los parlamentarios para votar por tercera vez el subsidio eléctrico, ¿no? Porque hablamos del PEC 1, PEC 2 y PEC 3. Bueno, el último, que es de abril de este año, es el que finalmente algunos parlamentarios votaron en contra, algunos parlamentarios oficialistas, y lo que han dicho otros que sí lo votaron a favor es que no se entregó toda la información. El ministro dice que sí la entregó. Lo hizo ayer, estaba acompañando al presidente en Magallanes, lo escuchábamos, él dice que entregó la información. ¿Hay alguien acá que o está mintiendo o se olvidó, en el mejor de los casos, de qué fue lo que dijo, no? Miren, nosotros seguimos esta discusión cuando ocurrió. Sí. Para ser lo más responsable posible, vamos a decir esto. Se hicieron muchas peticiones de información a lo largo de los días y los meses. Y estamos hablando del año pasado también, ¿eh? No, esto no es de ahora solamente. Y en muchas ocasiones esa información o no llegó, o llegó tarde, o llegó incompleta. Que eventualmente, cercanos a la decisión, el Ejecutivo, y ojo que el Frente Amplio, volviendo al tema anterior, el Frente Amplio también lo dice, haya efectivamente puesto sobre la mesa toda la información que los parlamentarios necesitaban, y que ahora ellos lo estén desconociendo, es posible. Pero por lo menos sí podemos decir que durante la mayoría del tiempo que esto fue debate, y aquí empiezo a pensar ya vamos a cumplir un año de que empezó esta conversación fuerte en los pasillos del Congreso en julio del año pasado, yo diría que durante gran parte de ese tiempo estamos en condiciones de decir que la crítica de que era incompleto, de que faltaba información, de que llegaba tarde, de que faltaba claridad en las proyecciones, que me falta este gráfico aquí, que dónde está este estudio, que dónde está la renegociación, eso siempre estuvo presente en la Comisión de Minería y Energía y también en estos parlamentarios, ¿no? que son de la llamada bancada eléctrica, que siempre han dicho que incluso los cálculos, y ahí hay otra cosa, Katy, una cosa es recibir la información y otra es que la información esté bien chequeada. Sí. Incluso hay quien ha cuestionado los cálculos que se hicieron. Entonces la verdad es que más allá de quién dice la verdad, quién miente, lo que podríamos decir, al menos desde el Congreso y desde lo que nos ha tocado trabajar con este tema a lo largo de los meses, es que la crítica siempre estuvo, que esto no es que algo que apareció ahora, por lo menos en los parlamentarios que la están impulsando, y que si el Ejecutivo señala que sí entregó la información, hay que verificar qué decisión se tomó la primera semana o segunda semana del mes de abril, cuando había parlamentarios, se lo hemos dicho en la sala, que votaron a favor, o que algunos se abstuvieron, o derechamente otros votaron en contra, que acusaban que estaban votando a ciegas, y esa es una realidad, más allá de que simplemente se diga la frase si entregamos la información, como lo dice Pardo, como lo dijo el ministro Álvaro Elizalde, como lo dijo Diego Vela, presidente de Revolución Democrática. Entonces, como dices tú, esa controversia sobre si ocurrió o no ocurrió parece que no tiene solución, y queda a la ciudadanía ver a quién le cree, y en esa situación nos quedamos. Oye, mira, yo diría varias cosas con respecto a esto. Lo primero, Diego Pardo está muy blindado porque es amigo del presidente, miembro del mismo partido que el presidente, que es Convergencia Social, por lo tanto se conocieron en la Facultad de Derecho, es del círculo muy muy cercano al presidente de la República de los tiempos estudiantiles. Yo creo que ahí es muy difícil que haga mella en el espíritu presidencial alguna crítica a Pardo. Eso es lo primero. Lo segundo, hay una bancada eléctrica. La bancada eléctrica está con Pardo. Son los otros los que no están con Pardo en general, pero están con ellos. Y ayer, Erika Edo, demócrata cristiano, salió al paso de las declaraciones de Carlos Cariola, que ha sido una de las más críticas, que ha dicho: no nos informaron de todo, no sabíamos, información incompleta. Y él dijo: mira, yo no me siento engañado por el ministro Pardo. 101 votos en la Cámara de Diputados a favor del proyecto y unánime en el Senado. ¿Tanto fue el engaño? En el fondo lo que quiso decir es: ¿tan hábil es Pardo para engañar a tanta gente? Es verdad
que hubo algunos votos en contra. Y en el caso del Senado hubo muchas abstenciones. O sea, mucha gente se abstuvo seguramente porque no tuvo una opinión clara al respecto. Le faltaba información, se abstuvieron. En eso tiene que reconocerlo Erika Edo. No es que haya habido tanta unanimidad en el Senado, muchas abstenciones, pero igual votaron muchos a favor. 101 diputados es una cantidad enorme. Algo pasó para que ahora anden diciendo nos engañaron, no supimos, no comprendimos. Algo pasó. Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, no estoy de acuerdo con Carol Carriora con que no se hubiera dicho la verdad o no se hubiera dado toda la información. Entonces parece que la tenían, pero ahora elecciones encima, pato cojo, lo que tú dices, bueno, empiezan las desafecciones al interior. Ahora, de nuevo, ¿qué va a pasar con el Partido Comunista, que ha sido uno de los más críticos? Ayer tuiteó incluso alguien que no es parlamentario, obviamente, sino que alcaldesa. Igual está en campaña, digamos. Claro. También del Partido Comunista, ¿no es cierto? La alcaldesa de Santiago también escribió desde Santiago, con votación, oficio unánime, solicitamos al ministro Diego Pardo y al gobierno dar una respuesta para evitar el alza de las cuentas de la luz, aumento de subsidio que sea automático y renegociación para que la deuda no la paguen las familias. Entonces, claro, ahí también otra militante comunista argumentando más o menos lo mismo, que es una exigencia de aumentar el subsidio, no necesariamente lo que no puede pasar, ¿no? El presidente ayer decía que no puede congelar el alza, efectivamente es así, va más allá de sus atribuciones porque es una ley, como decíamos en la introducción de esta conversación, por lo tanto se tiene que ejecutar sí o sí. Lo que eventualmente puede suceder es un aumento en el subsidio, pero de todas formas no va a ser para paliar, disminuir el alza que comienza desde el lunes, que ya será 1 de julio. Ya, Tomás, Katy. Sí. Estoy mirando la votación, esta votación de la que hacía alusión Tomás. Efectivamente, fue 101 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones. Si uno mira los votos en contra y las abstenciones, estamos viendo una imagen del panel de la sala de la Cámara, ¿no? Carol Cariola en contra. Para que Jaime Araya, bancada independiente PPD, jefe de bancada, en contra también. Danisa Astudillo del Partido Socialista, abstención. Boris Barrera del Partido Comunista, abstención. Personalmente esta la encuentro muy significativa. La diputada del Frente Amplio de la Comisión de Minería y Energía, Marcela Riquelme, se abstuvo. La representante del Frente Amplio de la Comisión. Voto en contra de Juan Santana del Partido Socialista, Raúl Soto del PPD, Marlene Pérez, ojo, que también forma parte de esta ofensiva, este grupo de parlamentarios que están con este tema, bancada independiente PPD, Camila Musante, que la escuchábamos recién, también abstención. Tomás Lagomarcino también abstención. Estas abstenciones y votos en contra de esta votación, que si no me equivoco fue el 9 o 10 de abril, me parece que fue el 9 de abril. La mayoría de ellos era por este argumento que estamos debatiendo ahora. Que si estaban votando con la suficiente cantidad de antecedentes sobre la mesa, por ejemplo, sobre la suficiencia del subsidio en relación a la totalidad de la deuda y la proyección del impacto del alza porcentual escalonado que conocemos ahora, que según muchos de ellos no estaba sobre la mesa. Entonces, más allá de si esto es verdad o mentira, escuchamos la declaración del senador Castro, a la que hacía alusión Tomás, y que es efectivo que hay parlamentarios que están defendiendo esto. Lo cierto es que en el tablero sí quedó demostrado que hubo gente, parlamentarios, digamos, en año electoral, que no quisieron votar a favor de un mecanismo de estabilización que traía consigo un subsidio para aplicar el impacto en las familias. Entonces uno se pregunta, ¿por qué parlamentarios oficialistas no querrían votar por algo que suena tan razonable y tan popular, ¿no? En el fondo, entregar un subsidio a las familias para que les duela menos el bolsillo. Bueno, por este debate en el que estamos ahora, uno puede encontrar la principal explicación, ¿no? La sensación de que no votaron con lo suficiente antecedentes sobre la mesa. Ayer hubo una sesión de la mesa técnica que se creó el alero de la ley de estabilización de tarifas y hubo muchas críticas. Primero porque no asistió Diego Pardo, que andaba por allá en Punta Arenas, acompañando al presidente de la República. Pero tampoco asistió Mario Marcel, que es el señor que abre la billetera o no la abre, la cierra, tampoco. Hubo una crítica muy acerada a la ausencia de los ministros. José Miguel Castro de Renovación Nacional, el diputado, dijo, sus asesores, refiriéndose al ministro Marcel, sus asesores siguen mirando hacia el techo, diciendo plata no hay para meter por debajo la acción ideológica de subir los impuestos. No estamos dispuestos a subir los impuestos, basta
de hacer caridad con la plata ajena, ya que las generadoras se han puesto con plata, los clientes se han puesto con plata. Es necesario que el gobierno, a través de reasignaciones, sea capaz de subir el subsidio, pero dice, no fueron los ministros, y ayer había desazón por eso, pero además se negó absolutamente bajar o eliminar el IVA a los cobros de las tarifas eléctricas. Por lo tanto, eso se descartó por parte del Ministerio de Hacienda. Incluso, todos saben que subiendo el precio, aumenta la recaudación de IVA, ¿no es cierto? Bueno, pese a eso dijo, no, por ningún motivo el IVA sigue tal cual. Por lo tanto, ahí ya ayer hubo una especie de frontón frente a esta propuesta, Gonzalo. Hay que generar recursos nuevos, esa es la máxima. Al Estado tiene que ingresar dinero nuevo para poder aumentar los subsidios. Y otra deshonestidad, o bueno, quizás es muy duro decirlo así, los tiempos. O sea, todo el mundo está hablando como que si se puede trabajar una solución, por ejemplo, la lógica de un impuesto verde. Un impuesto verde puede eventualmente ser efectivo, ese es otro debate, ¿no? El tema es en qué tiempos el Estado va a tener la capacidad de, a partir de la creación de este impuesto, tomarlo y hacer efectivo un impacto en el subsidio de las familias. El pacto fiscal. ¿Cuál es la disposición política de tiempos reales para que, por vía de un debate de, por ejemplo, el proyecto de obligaciones tributarias que está en el Senado y que contiene disposiciones que eventualmente aumentarían la mejor y mayor recaudación fiscal del país, en qué tiempos entrarían esos recursos para, de nuevo, para hacerlos efectivos a las familias? Entonces también hay mucho de querer urgencia a que esto se tiene que hacer lo antes posible, pero también es bueno que los auditores sepan que esta solución, sea cual sea, por muy pocos caminos, no hay casi ninguna avenida que te ofrezca un resultado de ingresos lo suficientemente rápido como para que esto esté resuelto ahora ya el 1 de julio, eso no va a pasar. Sí, claro, estamos pensando en las alzas más significativas que van a venir más adelante, pero aún así los tiempos son muy cortos, entonces, para que no le vendan cuentos, se diga lo que se diga, el trabajo técnico, político y también financiero no es algo que se haga de la noche a la mañana, haga lo que haga el Ejecutivo. Y efectivamente, aquí hay un debate en torno a si los dineros debiesen salir de las iniciativas del pacto fiscal o no, y volvemos, Katy Tomás, al tironeo de siempre respecto de las tesis que le subyace al ingreso de nuevos recursos por vía de este mecanismo. La lógica de subir o no subir impuestos, de si es efectivo o no un gravamen a las rentas altas, de si se va a poder reducir toda la elusión y toda la evasión para reunir todas las proyecciones que se están haciendo. Sabemos que la propuesta que hizo en su momento la expresidenta Bachelet no fue tan exitosa en ese sentido, entonces así nos vamos, en una disputa política que busca generar recursos, pero que todas esas salidas para generar recursos no son ni por asomo en los tiempos y en las formas que ninguna de las partes quiera, así que vamos a seguir escuchando esta disputa y estas recriminaciones sin duda hasta que haya una solución razonable a la importante alza que van a vivir las familias. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao, Gonzalo.